Entonces, para mostrarles el tema de las fusiones de las opciones de fusiones de capa, después tengo todas estas opciones, multiplicarle lo que les estaba diciendo era que convertía los tonos brillantes o tendientes a blanco a transparente, de manera que si yo, por ejemplo, en esta foto de aquí la quiero fusionar con la del fondo, entonces voy aquí a ajustes, desaturo la imagen, es decir, la convierto en escala de grises y automáticamente queda como una foto antigua. ¿Listo? Otra forma de hacer como una especie de filtros como los que se colocan como en Instagram o en este tipo de aplicaciones que uno descarga para modificar las fotos, se da a través de una capa. Estos básicamente se hacen con modos de fusión de capa. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar una capa azul y voy a colocar una herramienta de gradiente desde la esquina circular, ¿sí? Una gradación circular desde la esquina hacia afuera, hacia acá. Voy a cambiar este color por un, digamos, un tono fucsia. Ahora la pongo acá. Ahora voy a cambiarlo por un tono amarillo, por decir algo. Listo. Y finalmente, digamos que le voy a poner un tono verde. Entonces, cuando yo tengo esta imagen en diferentes colores, lo que puedo hacer es fusionarla con las del fondo. Entonces, puedo obtener, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de elementos también que pueden llegar a ser interesantes dentro de la generación pues, de color de las fotos. Incluso miren allí. Y bueno, si adicionalmente esta también está en multiplicar, o la pongo por ejemplo aquí saturada, pues entonces miren como los efectos que da. Entonces puede llegar a ser esa fusión de capa algo interesante desde el punto de vista de crear fondos o de crear efectos con colores, simplemente mezclando las capas, obviamente con estas opciones que se ven aquí. Bien, no sé si te queda más clara la pregunta que me hiciste. Sí, profe, ya, Listo, ya. vale. ¿Qué otra? Muchas gracias. Vale, listo. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar con un ejercicio de aquí de Photoshop. En esta ocasión, lo que voy a buscar es que eh, vamos a hacer un trabajo en clase. Entonces, bueno, ya les voy a dar el enlace para que ustedes descarguen. Bueno, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer acá. Un momentico, yo corroboro si es esta. Así, sí es esta. Bueno, aunque no necesariamente pues les voy a pedir que sea única y exclusivamente con esta imagen. Ustedes lo pueden hacer con las fotos que quieran. La idea es, partiendo de una foto como esta, poder llegar a una caricatura, digamos, como esta. ¿Sí? Entonces hay unas herramientas en Photoshop que son unos filtros, un filtro en particular que se llama Liquify en inglés o licuar en español, que permite tomar una foto así y convertirla, digamos, en una foto, o sea, deformar la figura de esta manera. Y adicionalmente hay otros filtros acá, una galería de filtros que también vamos a ver que permite dar este efectico como si fueran dibujos, ¿sí? Entonces hay temas allí para resaltar. Entonces, bueno, normalmente este tipo de cosas funcionan con fotos que estén muy grandes, ¿sí? Estamos hablando, mire por ejemplo el tamaño de esta, 2126 por 3000. Entonces, es mejor colocarlo en fotos grandes porque va a poder uno tener mucho más control sobre los píxeles que está moviendo. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer básicamente, bueno, ¿cuál es el ejercicio que van a desarrollar ustedes? Ustedes van a buscar una foto o puede ser una foto de ustedes, o sea, puede ser la foto de un personaje famoso o de su hermano, de su mamá, de ustedes, del novio, bueno, lo que quieran. Y
ojalá sea una foto grande donde se vea pues como la cara para hacer la deformación de la cara eh, con el tipo de pincel y con el Liquify, con ese filtro. Entonces lo que yo voy a hacer es abrir la imagen, ¿sí? Una vez la tengo abierta aquí, mire que aquí está con un zoom del 33%, que quiere decir que, mire, al 50%, 66%, 100%, o sea, la imagen está bastante grande. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir aquí al menú, o sea, para obviamente sobre la capa del background, me voy a ir aquí al menú filtro y voy a ir a buscar esta opción que se llama licuar, liquify. Le doy clic allí y aquí se abre una ventana que es como de una aplicación que está dentro de Photoshop, es decir, una aplicación dentro de la aplicación. Para ese caso, bueno, en las últimas versiones, estoy hablando de las versiones de Photoshop que salieron a partir de que se creó la Creative Cloud, es decir, cuando ustedes separan, digamos aquí, ustedes ven que dice el programado Photoshop CC, ¿sí? CC, en este caso es la 2017, la que yo tengo instalada, ustedes tienen, creo que la 2020, si no estoy mal. Entonces, cuando salió la versión de la Creative Cloud, salió esta opción de licuar, donde hay un algoritmo de reconocimiento facial, ¿sí? Parecido, digamos, a lo que se utiliza en los teléfonos para desbloquearlos y, bueno, ese tipo de cosas. O en las aplicaciones estas que cambian los ojos de las personas o les aplican como unos filtros que también han visto ustedes en Instagram, por ejemplo, que sirven para guardar videos y este tipo de cosas. Esos algoritmos de reconocimiento facial permiten que aquí en esta imagen yo pueda identificar diferentes partes de la cara. De hecho, si en la foto hay más de una cara, también las puedo reconocer aquí. O sea, cuando yo abro aquí, me van a salir varias caras acá. Voy a hacer un ejemplo. Ya un momentico, cancelo acá y voy a colocar. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, esta foto. ¿Sí? Y miren que en el momento en que yo le digo acá filtro licuar, bueno, ahí primero se demora un ratico abriendo, pero mire que aquí él me hace la detección de todas las caras, ¿sí? De las 18 caras, mire que son 6 aquí y 3 acá, ¿no? 6 por 3, 18 caras. Entonces yo sé, por ejemplo, que la cara 1, cara 2, 3, 4, entonces ya me las va a ir ubicando en diferentes maneras. ¿Listo? Entonces me va a hacer el reconocimiento y obviamente yo voy a poder editar los detalles de cada una de estas caras. Bueno, entonces un momentico cierro acá y continúo con este. Entonces filtro, licuar, vengo aquí me detectó solamente una cara, ¿sí? Un rostro, y con esa detección del rostro, entonces mire lo que yo puedo hacer. Mire que aquí tiene una función que se llama ojos. ¿Qué hacen los ojos? Me permite identificar dentro de la cara dónde están ubicados los ojos y los permite modificar. Entonces, mire, por ejemplo, esta parte de aquí va a controlar el ojo del lado izquierdo y esta parte de aquí va a controlar el ojo del lado derecho. Entonces, por ejemplo, mire aquí está el tamaño del ojo. ¿Sí? Si yo lo paso a -100, mire que este se redujo ahí. Y si lo subo a 100, pues se pone más grande. Entonces lo mismo va a pasar con este. ¿Sí? Mire que ahí, por ejemplo, colocar. También tengo el ancho, perdón, el alto, la altura de los ojos. Entonces, sí, miren que ahí se ve. Entonces lo mismo aquí. Se lo puedo colocar mucho más ancho. Y el width, que es la medición horizontal, es decir, el ancho. El anterior era el alto, este es el ancho, entonces ahora sí también lo puedo modificar. ¿Sí? Mire que ahí lo hago más ancho, más delgado. Y luego entonces está
la rotación, ¿sí? Esta rotación desde el centro del ojo. Entonces, por ejemplo, ahí, ya, o puedo colocar los dos aquí en -100. También puedo modificar la distancia de los ojos, un momentico aquí, que me quede más o menos proporcionado. Listo. Y la distancia de los ojos, entonces me va a modificar esta distancia que está acá. Si es menos, entonces va hacia el centro, si es más, entonces va hacia afuera. ¿Ya? Adicionalmente a los ojos, entonces también tengo la parte de la nariz. Por ejemplo, el alto de la nariz. Y si quiero que sea una nariz muy abajo o muy arriba, por ejemplo, la voy a colocar ahí y el ancho. Bien. Pues por ejemplo tengo aquí la parte de la boca, si lo quiero que sea menos sonriente o más sonriente. El labio de arriba más grueso o menos grueso. El labio de abajo lo mismo. El ancho de la boca y la altura de la boca. Bien. Y finalmente tengo aquí lo que modifica la forma de la cara. Entonces aquí tengo la parte de la frente, tengo la parte de la quijada y la línea, digamos que esta es la altura de la quijada y esta es la mandíbula y el grosor de la mandíbula. Y también tengo la cabeza en general. Bien, entonces, obviamente cuando yo termino allí, pues le digo OK y listo. Entonces miren el cambio pues que tuvo con respecto a la foto original. Bien. Entonces, bueno, para lograr un cambio que quede, digamos, orientado a esto, pues obviamente tendría aquí que, digamos, hacer la nariz un poco más gruesa, los ojos un poco más pequeños, las orejas más grandes, colocar como esta forma de la cara. Entonces voy a tratar de seguir este aquí. Entonces lo que voy a hacer es que, en este caso, voy a utilizar sí en los ojos, pero los voy a volver más pequeños. ¿Sí? Si miran aquí, entonces que tenga que sean separados, pero adicionalmente a la separación, bueno, no tanto, pero adicionalmente a la separación, que puedan ser un poquito más abiertos. Bien, igual ahorita también se puede modificar con otras herramientas que hay allí. Voy a pasar a la nariz, entonces que sea mucho más ancha y bueno, esto sí, antes vamos a bajarla un poquito para hacerla un poquito más grande. Y luego con la boca, entonces lo que vamos a hacer es en la parte de los labios, bueno, aquí la vamos a colocar más sonriente y en la parte de los labios la vamos a colocar más gruesa. Y tanto arriba como abajo y finalmente de esta manera. Bueno, así. Y luego en la forma de la cara, entonces vamos a poner esto más delgado, esta parte de aquí. Listo, por acá, la frente más arriba, listo, por aquí. Entonces, bueno, inicialmente tengo esta parte de acá. Ahora quiero hacer esto más pequeño. Entonces, mire que aquí complemento con otras herramientas. Entonces, estas herramientas de aquí están siendo manejadas con estas opciones que ustedes ven acá.
Entonces, dentro de estas opciones tenemos el tamaño del brush dependiendo de la herramienta que tenga seleccionada, la densidad, es decir, qué tanto quiero que afecte esos píxeles a los que le estoy dando clic, y lo mismo la presión, ¿listo? Entonces, mire, por ejemplo, aquí tengo esta herramienta, que es como la herramienta dedo, y lo que me permite hacer es modificar si de pronto el tamaño de las orejas. O sea, yo puedo ir corriendo diferentes cosas y obviamente lo que voy a hacer es que se parezca, digamos, más acá. Entonces vamos a colocar un poquito más ancho esto y, por ejemplo, yo le puedo colocar que sea ¿sí? Más ancho, o sea, puedo ir variando. Pronto esta parte de aquí, entonces, bueno, irla resaltando. Mire que, por ejemplo, o esta parte de aquí es más pequeña, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a subirle bastante el tamaño, ¿sí? Y entonces voy a colocar esto de esta manera. Aquí se corrieron obviamente se corrieron las cejas y pues no quería eso. Entonces, por ejemplo, si quiero volver a reconstruir, entonces selecciono la herramienta de aquí abajo y me va a pasar por acá. Miren que él va devolviendo como estaba. De hecho, lo voy a poner un poquito más grande. Ya, estamos en esa parte. Y ahora sí voy a volver otra vez a ejecutarlo. Entonces, si quiero poner, digamos, más delgado esta parte de aquí, entonces, en el momento en que hago esto, sí, debo asegurarme entonces que no. Bueno, esta parte de aquí, entonces vamos a subirla un poquitico. Y así sucesivamente va uno cambiando las diferentes opciones pues de la fotografía. Entonces, de igual manera, mire que para las fotos, si yo, perdón, para los ojos, si los quiero hacer más pequeños, como están aquí, pues tengo esta opción de aquí, ¿sí? Voy a darle más o menos un tamaño del brush, un poquito más grande, más, ponerlo por ahí de 280. Y entonces mire lo que hago acá. Pongo en el centro. Ya, entonces, y miren que ahí va como pareciendo eso. Vamos a colocar un poquito más pequeñas las cejas acá. Listo, estos cachetes hay que tirarlos hacia afuera, entonces y bueno,
Listo, después de que está así, pues obviamente, digamos, una de las cosas que hacen acá es cortar la cara para después añadirle el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo termino esta parte aquí y luego lo que hacen entonces es soltar la cara, o sea, colocarla en una capa aparte. Bueno, lo voy a recortar pues aquí más o menos. Bien, entonces teniendo la cara ya recortada, copio y pego, control C, control V, listo para que quede en una sola. Y ahora lo que hago es empezar a trabajar sobre un momentico, voy a cortarlo por aquí. Listo, voy a cortarlo por aquí. Este de acá lo voy a pintar de color negro. Y finalmente lo que voy a hacer aquí es modificar ya la parte del cuerpo. Entonces vuelvo y aplico Liquify solamente al cuerpo. Y en esta parte de aquí, entonces lo que voy a hacer es y cerrar como se ve aquí. Bueno, ahí como está. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar esta parte por acá y lo que sobra. Ya, entonces mire que ahí queda como la parte de la caricatura. Pues por supuesto esto aquí habría que hacerle, digamos, mejores acabaditos para que se vea aquí bien como la parte del pelo. Entonces, por ejemplo, con la herramienta borrador voy a escoger un tipo este tipo de borrador para, bueno, para ir borrando este tipo de cosas. O vamos a ver si este de pronto borra un poquito mejor. Ajá. Y borrando como los bordecitos, que no se vea tanto el borde blanco.
Y bueno, listo. Ahí al final lo que voy a hacer es unir estas dos capas y voy a darle ya el efecto. Espera un momentico, antes de unirlo. No, sí, ahí está bien. Por ejemplo, voy a colocar esta parte de aquí blanca. Aunque bueno, hubiera quedado mejor negro, pero listo. No hay problema allí. Y bueno, venga, dejémosla como estaba. Me gustaba más. Listo. Entonces, teniendo ya esta parte aquí, entonces mire lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí al menú filtro y aquí hay unos filtros que se llaman galería de filtro. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace la galería de filtros? Genera a través de estas diferentes opciones que hay acá, genera que el dibujo se vea, digamos así. Entonces yo le puedo colocar una pincelada más grande o más pequeña, el detalle, ¿sí? Texturas. Bueno, ahí hay varios que les pueden servir a ustedes, dependiendo obviamente de lo que necesiten. Después les recomiendo que busquen uno y aquí digamos que hay otros, ¿no? Bueno, digamos que particularmente a mí me parece este. Entonces lo selecciono y bueno, ahí va quedando de esa manera y yo puedo ir, por ejemplo, aplicando eh, con desenfoque esta parte de aquí, o incluso puedo con los modos de fusión de capas precisamente. Voy a decirle, por ejemplo, acá galería de filtros y vamos a decirle, por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces a este de acá le voy a decir, por ejemplo, le voy a dar, por ejemplo, un overlay para que le dé como más vives a los colores. Y ya después de que esté todo completo, pues simplemente aquí es cuestión de, obviamente aquí faltaría complementarlo más pues con temas de ilustración, por ejemplo aquí hacer eh, algunos pelitos muy grandes. Entonces mire, aquí le doy la dirección con esto y vamos a colocarla en dirección al otro lado. Perdón, ahí está hacia arriba. Ya, y esto los puedo ir fusionando, por ejemplo, con la parte de atrás, como para resultar. Entonces, en esta parte de aquí, me digo que se me desconectó el. Listo, entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, ya no voy para el otro lado.
Bueno, se puede ir añadiendo, sí, miren que ahí va, puede ir añadiéndole detalles y cositas pues de ilustración para que se vea como más dibujo así a mano alzada como tal, ¿sí? Por lo menos añadirles aquí. Listo, entonces miren que ahí se va generando, sí, ese tipo de cosas y al final ya lo que hago es exportar la imagen como tal. Entonces archivo, guardar como y voy a sacar aquí. Ya, entonces píllense la diferencia entre uno y otro. Listo, entonces ese es el trabajo que vamos a desarrollar ahorita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momentico es que ustedes van a, o sea, voy a dar unos 10 minuticos para que ustedes busquen las imágenes respectivas a lo que quieran modificar y empecemos a generar las opciones pues de formación y todo eso. Y si van teniendo preguntas, pues entonces me las van haciendo. ¿Listo? Entonces voy a dar 10 minuticos mientras buscan ustedes las imágenes y todo eso. Entonces son las 2 y, mejor dicho, son las 3 de la tarde a las 3:10. Entonces volvemos acá para empezar a iniciar ya paso a paso. Yo les vuelvo a explicar aquí paso por paso qué es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Aquí el orden de los factores, digamos, no altera el producto como tal. Bueno, de hecho, venga un momentico. Voy a buscar otra imagen. Entonces, bueno, mire, por ejemplo, esta imagen grande. ¿Listo? Entonces, después de tenerla aquí, entonces lo que voy a hacer es, voy a recortar primero la cara. Solamente para trabajarla. De hecho, si lo que hago primero es recortar la cara, eh, eso va a favorecer también cuando genere la deformación, porque no va, o sea, va a hacer que el fondo no se deforme. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que hay una línea recta que es el marco de la puerta,
va a hacer que no se forme. Entonces, por ejemplo, saco la cara aparte como tal y luego vengo aquí y le digo licuar. Entonces solamente me va a aparecer la cara como tal. ¿Ya? Mire que aquí forma de la cara, vamos a ponerla más gruesa. Aquí también funciona la barra espaciadora y clic, ¿no? Para colocar. Entonces, bueno, listo. Entonces, por ahí. Y aquí entonces lo que voy a hacer es empezar a modificarlo. Mire lo que les decía de la imagen pequeña. Aunque esa imagen está grande, pero pues tiene mucho aire. Sí, porque no, digamos la de Will Smith estaba por aquí. En este caso la imagen es grande, pero la cara queda pequeña, entonces mire que el rango, por ejemplo ahí en 140 ya está muy grande. Entonces tengo un rango mucho menor para generar la... Ah, bueno, hay un detalle aquí que pues puede ser interesante para ustedes y es el tema de que a veces yo quiero mover algunos píxeles, pero no quiero que otros se afecten. Por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer esta parte de aquí, sí, como sacar la oreja. Entonces, no quiero que se afecte, digamos, la parte de los pelitos de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay un comando aquí que se llama máscara, o sea, congelar, máscara de congelar. Entonces, lo que hace es que él me pone esa parte roja allí, que va a hacer que cuando yo genere la, si genere esto, pues mire que cuando paso por aquí, él no va, y mire que ahí no deforma nada. Para quitar la máscara, entonces le doy clic aquí y borro el pedazo que tenía la máscara como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, hecho aquí, voy a colocarle antes la boca más pequeña.
Bueno, entonces, después de que ya está ahí, entonces simplemente lo que uno hace es esta parte de acá y luego para el cuerpo pues también puede hacer uno lo mismo, ¿no? Entonces, Liquify en la foto del cuerpo y en este caso vamos a añadirle más barriga al hombre. Tengo por ejemplo este comando de aquí que se llama inflar y que precisamente me permite, ya le damos un poquito más de densidad y de presión. Ah, bueno, la presión ya. Listo por acá y vamos a reducirle. Bueno, pues está por ahí el tema. Eh, Voy a cambiarle las orejas aquí. Listo por ahí y vamos a copiar esta edición, transformar, la voy a llevar hasta el otro lado en horizontal
y la voy a colocar, vamos por aquí, pero modificándole obviamente el tipo de forma. Bueno, por ahí, y la pongo detrás de esto, y luego lo que hago aquí es recortar. Bueno, algo así pues. Bueno, ya de aquí obviamente, perdón que la embarré. Creo que este parece al de... Bueno, puede uno resaltar ciertas cosas aquí también. Sí, con el colorcito, entonces voy sobre la cara y puedo hacer ajustes, por ejemplo, de la saturación. Bueno, en fin. Eh, bueno, cabe anotar pues que también este tipo de comandos sirven pues para el retoque fotográfico. Sí, para el retoque fotográfico, por ejemplo, de... Vamos a ver si este está más o menos grandecita. Entonces, dentro del retoque fotográfico, pues ustedes también pueden, esto es muy común, ¿no? Verlo en revistas y todo eso cuando hacen el Photoshop como tal. Por ejemplo, aquí, mire que si yo estiro acá, se mueve aquí y acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Enmascaro. Tengo que enmascarar por aquí todo esto, toda esta parte. Y para poder, digamos, empezar a mover los contornos acá. Entonces, por ejemplo, en esta partecita de aquí, miren que yo puedo modificar. Entonces, aquí juega pues un papel importante el tema de eh, el tema de la resolución de la foto, porque por supuesto miren que si esta foto digamos no tiene muy buena resolución porque mire que estoy viendo los bordes pixelados, entonces si uno los modifica pues obviamente ellos no van a quedar no van a quedar tan claros y por supuesto ahí se va a ver que ahí la imagen está retocada como tal. Entonces, también pues asegúrense de que en la producción de la foto pues haya ese tipo de elementos. Entonces, bueno, por ejemplo aquí, entonces vamos a colocar, mire que aquí si tiro esto, mire que aquí mismo automáticamente queda esto, entonces vuelvo y enmascaro, no tan grande.
Vamos por acá. Listo. Y entonces ahora sí vengo en esta parte. Bueno, realmente digamos que aquí lo ideal sería poder hacer un corte aquí en la parte interna después y cortarle esta parte interna del brazo que va pegada acá para que no se vea este brazo como deformado. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar el resultado final, por lo menos aquí en las piernas. Bueno, algo así más o menos. Entonces, pues, miren la diferencia entre una y otra. Sí, esto es una labor pues que hay que gastarle tiempito. Entonces, bueno, tampoco digamos que es que la producción fotográfica o sea, lo sea todo, sino más bien en postproducción se pueden hacer este tipo de arreglos. Y por supuesto, ya para estas partes aquí, pues como para esconder, digamos, estas áreas que son como de las imperfecciones que tiene la piel. Entonces lo que hago es seleccionar y recuerden el Healing Brush, ¿sí? Voy a pasarla por aquí y miren que él automáticamente, bueno, por ejemplo en este caso de acá, entonces lo que voy a hacer es tampón de clonar, y entonces mire que ahí queda ya la figura. Por acá me está preguntando Paula, ¿cómo hago para mostrar el antes y el después? Porque cuando yo ejecuto un momentico, yo uso aquí el Liquify, y cuando yo lo uso, lo ejecuto aquí, miren que después del Liquify, o sea, antes del Liquify está pegar la imagen. Entonces lo que hago es darle control Z. Y si yo le doy control Z, entonces viene hasta aquí. Si le doy nuevamente control Z, otra vez viene acá. O sea, básicamente lo que hice fue, si después de pegar la imagen aplico el Liquify, entonces él toma todos los cambios que tiene la aplicación del filtro. Y después de haber aplicado el filtro, entonces le doy control Z y él se devuelve aquí. ¿Ya? Obviamente aquí ya no le puedo dar control Z, o sea, cuando ya tienen, de hecho, miren aquí, por ejemplo, ¿sí? La parte de aquí, la pierna, cómo se ve, y cuando ya logro
colocarla, miren que allí se quitaron las estrías. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es como el concepto de eso. Entonces, bueno, esto tiene varios usos. Lo importante es no abusar mucho del tema. Bueno, lo que les decía ahorita, por ejemplo, de crear aquí el pedazo que le falta. Entonces, mire, para crear el pedazo que le falta y cortar de pronto, vamos a hacer una pequeña cirugía aquí. Entonces, por ejemplo, ahorremos este y desde aquí listo. Entonces, mire, cojo, copio, perdón, le hago a este y como yo sé que el fondo es este mismo, entonces lo que voy a buscar es un tampón de clonar, RAM, listo. Y mire que ahí queda el tema. Entonces, bueno, por ahí hay videos en internet dedicados pues obviamente al tema del retoque fotográfico. Sí, por ahí hay videos en internet, entonces pueden acceder ustedes a contenido. Realmente es que en Photoshop yo diría que es una de las aplicaciones que más, eh, digamos, más tutoriales tienen en internet. Entonces hay diversos tutoriales por ahí que pueden generar, bueno, mire, por ejemplo, un efecto como ese que está el fondo así como girado. Supongamos que, bueno, esto lo va a hacer aquí de manera muy rápida. Obviamente el tema aquí sería, entonces ojo, creé una capa nueva y voy a hacer, sí, como una especie de figura recortada pues aquí encima. Esto obviamente para evitarme la silueteada, ¿no? Pues sí lo voy a hacer rapidito, pero se supone que esto lo deberían hacer ustedes bien. Como simplemente para separar la modelo del fondo. Entonces, con los comandos, aquí lo que estoy haciendo es para que quede como en línea recta, sí, que vaya subiendo como en línea recta. Lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es que le voy dando con Shift, simplemente muevo de lugar el mouse. Bueno, ya esta parte de aquí interna, sí, simplemente es, bueno, falta esto. Listo, entonces mire, yo le saco la selección y lo que voy a hacer es añadir, un momentito,
Listo, le saqué la selección. No, perdón que no me permitió. Entonces lo que voy a hacer aquí es pintarlo con el tarrito de pintura. Listo, ahí, entonces ahora sí. Le saco la selección, control C, control V, es decir, la separo del fondo. ¿Sí? Después de que la separo del fondo, pues lo que voy a hacer es, bueno, con los comandos que habíamos visto de que me permiten quitar y con este de rellenar de acuerdo al contorno. Un momentico, yo lo pongo más pequeño aquí. Bueno, ¿cuál es la intención? Esto tiene un trabajo pues detrás que vamos a ver si lo permite colocar aquí. Si rellenar con respecto al contorno, vamos a ver si coloca el piso. Sí, no que es que habría que hacerlo por partes, pero bueno. ¿Cuál es la intención? Después de que yo tengo la modelo aquí recortada, para poder generar este efecto que ustedes ven ahí al lado derecho de la foto, que es como así en un desenfoque en circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es que al fondo, vengo acá y donde dice filtro, aquí hay uno que se llama blur y hay uno que se llama radial blur. Entonces mire lo que sucede aquí. Y ya este es el blur que le va a hacer a la imagen de fondo para que quede así. Entonces puede generar ese tipo de elementos. ¿Listo? Con ese comando de blur. Ah, bueno, y hay otro tema aquí que, venga, por ejemplo, hacemos vale, cuidado al efecto que uno puede, al efecto que uno puede hacer con ese comando liquify. Entonces yo me busco un zapato que esté pues como más o menos en una perspectiva. Sí, por ejemplo, una publicación de un calzado. Lo que quiero hacer es un efecto más o menos como este, como eso que ustedes ven allí, o incluso así como este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, me busco, venga un momentico. Digamos este está en PNG, entonces ya está recortado. Lo voy a descargar. Bueno, lo abro, por supuesto, entre más grande sea la imagen, muchísimo mejor. Esta imagen pues tiene un buen tamaño porque mire que está al 66%, ahí está el 100 y listo, queda abierto. Yo lo que voy a hacer es aumentarle el tamaño del fondo, porque ahí está cuadrado. Lo que voy a hacer es colocar aquí, por ejemplo, 3000. Exacto, para que me quede ahí en el centro. Y mire lo que voy a hacer. Bueno, vamos a reducirlo de tamaño un poquito. Y entonces mire lo que voy a hacer. Lo cojo y lo duplico. Voy a sacar una imagen de fondo, perdón, una capa para el fondo. La pinto de negro.
Y este de abajo, ojo, el que queda abajo en la capa, mire lo que voy a hacer con el Liquify. Sí, entonces, bueno, esto lo puedo hacer con esta finalmente es la misma herramienta dedo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí con la herramienta dedo. Listo. Pero aquí lo que voy a hacer es cambiar el brush. Bueno, mire, cojo estas dos, de hecho, venga, yo le coloco el fondo final, por ejemplo, un fondo en gradiente, pero radial. ¿Sí? Vamos a colocarlo un poquitico más clarito este gris. Listo, ok, ahí. Y entonces lo uno con la capa de arriba. Y luego la capa de abajo, entonces venga, yo hago un fondo de color negro, listo. Esta de aquí, entonces voy aquí a este, mire lo que voy a hacer. Con una brocha, digamos, diferente. Entonces mire lo que voy a hacer. Aquí le hago un strength eh, muy cercano, digamos, a esto. Entonces voy a hacer, sí, lo voy a empezar a deformar. Aquí para que quede recto, entonces primero hago un clic y después con Shift sostenido, entonces vengo y genero y para que quede recto. Listo, entonces tengo esta parte así. Añadamos otro por aquí. Estas partecitas de aquí. Listo. Tengo esto así. Tomo el de arriba y ahorita lo que voy a hacer es tomar el borrador y nuevamente con ese mismo de aquí, entonces mire lo que voy a hacer. Tomo. Ahora en la capa de arriba, ¿no? Ah, espera un momentico que la embarré. Ya, ahora sí. No, está aquí. Listo. Entonces ahora sí, tomo el borrador y sí, entonces ahí lo que estoy haciendo es permitiendo con unos borrones de la capa de arriba que se vea un poco de la de abajo. Entonces de esa manera puedo generar ese tipo de deformaciones que pueden, digamos, a nivel publicitario pueden ser
elemento interesantes, pues. Bien. Entonces, me sirve también si, por ejemplo, yo tengo, ya yo me voy hasta acá, porque lo ideal también sería lo siguiente. Esto, por supuesto, lo hago con esta herramientica y con la herramienta borrar, pero cuando yo estoy hablando de brushes, puedo tener algunos brushes aquí, como por ejemplo, ustedes pueden descargar estos. Digamos, yo tengo aquí unos que se llaman Splatter Plus. Digo, append, los coloco aquí y básicamente son splats y como de gotas de tinta. Entonces, después de que tengo esto aquí, entonces yo puedo hacer lo siguiente y puedo borrar. Voy a coger otro y por ejemplo este, entonces vamos a ponerlo acá, otro por aquí. Entonces se ve como si fueran manchones de tinta. Un momentico, ya leo lo que me están escribiendo por ahí. Ah, ok, listo, Alison, no hay problema. Entonces, bueno, por ejemplo, eso les puede servir a ustedes para generar este tipo de efectos dentro de las composiciones. Voy a poner este un poquito más chiquito. ¿Ya? Entonces, mientras que estoy haciendo realmente es borrar la imagen, estoy permitiendo que la de abajo se vea. Pues incluso aquí si quisiera colocar como blanco, pues se vería mucho mejor. Sí, entonces miren que genera ahí pues un buen tema. Entonces todo parte de la misma herramienta, ¿no? Ya, hay algunos efectos también que ustedes pueden aplicar aquí. Esto, luego, por ejemplo, para esta parte de acá, después de que tiene los huecos, o sea, los fondos borraditos aquí, yo genero aquí a partir de la herramienta filtro, tengo eh, unos filtros acá que están orientados, por ejemplo, bueno, dentro de eso están, por ejemplo, estos de acá, que están que son las texturas, donde mire que él me coloca como si fuera una textura craquelada. Entonces yo le puedo añadir espaciado a las partes craqueladas, más oscuras o más claras, el brillo pues del craquelado. Pues son efectos interesantes. De pronto este de acá, texturizador, que le coloca como una textura, en este caso de pincel o de ladrillos, y que yo la puedo hacer o más grande o más pequeña, o textura por ejemplo de arena. Bueno, ya dependiendo de lo que quieran. Aquí hay otros mosaicos, bueno, hay diferentes cosas acá. Y está por ejemplo este tema, vamos a dejarlo allí. Entonces ahí queda como una opción interesante. Bueno, lo importante también son estos brushes que hay acá. El Photoshop por defecto, bueno, yo no sé si las últimas versiones, hablando de la 2019 y la 2020,
traigan librerías de materiales, perdón, librerías de brush, de esto. Porque lo que tengo entendido es que como son versiones que incluso trabajan muy de la mano con Adobe Cloud, ¿sí? Con un sistema de Adobe que tiene, por ejemplo, todas estas librerías en la nube y que cuando son aplicaciones están licenciadas, pues me permiten acceder a estos recursos y poder descargarlos a mi computador. De todas maneras, hay maneras de bajar este tipo de cosas, ¿sí? Mire, por ejemplo, yo aquí descargué unas de humo. Entonces tengo aquí unos brush. Ah, perdón, este está, aquí está, estoy borrando. En este caso voy a pintar con uno de esos brush de humo, ¿sí? Entonces mire, da la apariencia. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer, o sea, hay unos brush muy bacanos de estos. Hay unos brush muy bacanos de estos que me permiten, por ejemplo, en esta imagen, Profe, qué pena. No sé si soy solo yo, pero yo solo estoy viendo Photoshop. ¿cómo no te entendí? Que no sé si soy solo yo, pero yo estoy viendo solo Photoshop. Ah, ok, no, estoy compartiendo el Photoshop, lo que estoy haciendo es bajando la imagen, ¿listo? Ya la voy a bajar para que la vean. Entonces, aquí, por ejemplo, en la foto del cigarro, entonces coloco, si puedo, con estos brushes de aquí, estas partes, estos de acá que yo puedo descargar, por ejemplo, yo descargué estos de humo, ¿sí? Entonces puedo colocarle, por ejemplo, aquí encimita el humito, ¿sí? Entonces miren que ahí me da la apariencia. Entonces les voy a recomendar dónde descargar este tipo de cosas. Entonces ahora sí, perdón, un momentico, les comparto la pantalla de los recursos de internet. Entonces bueno, eh, aquí en esta página que les había dicho que se llama vectisi.com pueden descargar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá, pero por acá, a ver, ¿dónde es que está el...? Ah, no, quitaron la categoría. Bueno, entonces, por ejemplo, si ustedes buscan por este criterio de búsqueda de Photoshop Brushes, mire, por ejemplo, aquí hay una que se llama Brushes sí para descargar gratis, de manera gratuita. Ah, ok, es que pensé que era Vectis y es Brushes sí. Listo, entonces véalos, aquí están. Brushes solamente. Y aquí hay marcas de agua, esto, bueno, por ejemplo, este es chévere, este tema de la dispersión, y se hace de la misma manera, o sea, este tipo de imágenes que ustedes ven acá, se hace de la misma manera en la que yo estaba haciendo lo del zapato, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que coloco una imagen atrás y lo genero, o sea, le hago un desplazamiento con la herramienta dedo, coloco una foto enfrente, y luego lo que hago es borrar para que la foto me quede así. Entonces mire, por ejemplo, este, por ejemplo, este de aquí, bueno, aquí hay rayos. Entonces, bueno, voy a descargar uno para que ustedes vean cómo funciona el tema. Por ejemplo, eh,
Yo descargo uno de estos, por ejemplo este de los rayos. ¿Sí? Entonces simplemente aquí lo que hago es descargar gratis. Él viene aquí y me descarga el recurso. ¿Ya? Entonces ahí viene un archivo comprimido. Ya yo voy pensando en la escena. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta. Y bueno, listo. Entonces ahí me descargo, aquí me descargó el zip. Simplemente lo abro, lo descomprimo. Entonces mire cómo viene esto. Vienen estos de aquí, ¿sí? Esto que tiene una extensión ABR. ¿Y cómo hago yo para ponerlos en Photoshop? Pues lo ideal es que esto lo lleven a la carpeta de Photoshop donde está instalada. En el caso de los Mac es bueno, a ver un momentico. En el caso de este es la carpetica, y entonces ustedes colocan acá presets y buscan brushes y arrastran este acá y listo. Bien. No quiere decir que si yo lo arrastro acá, entonces automáticamente ya él queda cargado allí. No, yo lo tengo que cargar. Entonces, ¿cómo hago para cargarlo? Por ejemplo, mire, este se llama, voy a cambiarle el nombre y le voy a decir Lightning. ¿Listo? Este de aquí. Entonces lo arrastro y lo dejo, lo pongo allí. No quiere decir que ustedes lo tengan que poner allí, sino que pues digamos por orden uno lo deja dentro de la carpetica en la que ven los brushes. Pero para cargarlos entonces vengo acá, por ejemplo, donde quiero pintar. Me meto aquí en el iconito este del piñón y le digo acá cargar, cargar un brush. Entonces, abro allí y mírelo, aquí está. Que acabé de colocar Lightning. Entonces abro, entonces él me hizo el append, sí, o sea, los añadió allí. Entonces mire que, un momentico, yo lo, ya, entonces mire, estos son los brushes que vienen por defecto, entonces voy a volver a cargar los Lightning que tenían ahorita, ahí, listo, entonces mire que ahí son todos esos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero añadirle aquí unos detalles como de rayos de electricidad a este man aquí, porque está muy pequeñito. Listo, entonces voy a coger blanco, hago una capa nueva y mire que ahí quedan vamos a añadirle aquí en los ojos. ¿Sí? Y bueno, ahí hay varios tipos con ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Digamos, yo quiero ponerlo allí. Bien, y si quiero que quede por detrás la parte, entonces lo que hago es borrar el exceso. O bueno, que sería aquí. Listo, entonces por acá pues simplemente lo que hago es borrar y mire que ahí me quedó por la parte de atrás. Entonces, pues ahí les dejo este recurso también que puede ser interesante para que ustedes puedan descargar estos brushes
para hacer ese tipo de efectos y cosas ahí. Por ejemplo, si quieren burbujas o hacer una escena lloviznando, bueno, hay varias cosas de este tipo de cositas. Ahí pueden descargar bastantes recursos. Mire, sangre, bueno, hay varios. Entonces, pues sería cuestión ya de que los escogieran y obviamente dependiendo de lo que necesiten. Aunque ya de entrada la biblioteca del programa viene con varios, ¿no? Cuando ustedes se vienen acá, mire que aquí están todos y todos estos de acá. Yo, por ejemplo, creo que este lo descargué, si no estoy mal, el de Water Bubbles, para un trabajo que necesitaba hacer. Eh, sí, por ejemplo, sí, una botella de cerveza. Entonces, pues si uno mira, digamos esta, bueno, esta sí tiene, por ejemplo, esta es como una que tenga más, listo, por ejemplo, esta, pues está pixelada. Eh, esta sí me sirve, entonces copio la imagen y entonces mire que acá cuando le voy a añadir, entonces por ejemplo con color blanco, entonces mire más o menos cuadro el tamaño y le doy un clic y entonces ahí se ve como si tuviera eh, las goticas. Entonces uno ya puede cambiar la opacidad, bueno, todo eso y puede añadir ese tipo de efectos con esos brushes de una manera muy fácil. También uno puede hacer unos determinados brushes, ¿sí? Estos brushes también los puede hacer uno. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a hacer un brush de la cara de este personaje, digamos así. Les voy a unir todo. Control C para copiar, Control N, Control V. Aquí quedó grandísimo. Vamos a reducirlo un poquitico. Tamaño de imagen, entonces le voy a decir que sea de 400. Perdón, aquí linkeo las dos, que sea de 400. Bien, voy a quitar esto y póngale cuidado a lo que voy a hacer. Edición, definir preset de brush. Entonces le coloco acá, ya, le doy un nombre y vamos aquí. Entonces voy a pintar con blanco. Bueno, vamos a pintar con color negro. Vengo acá y ahí mire que ahí está cargadito. Y es ese último. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo más grande. No tanto. Ya, pues mire que ahí pinté con el brush del personaje Raiden. Entonces es una buena alternativa que también les puede servir en algún momento si ustedes quieren eh, crear unos propios, pues también les puede servir ahí crearlos por acá. ¿Listo? Bueno, entonces hay varias cositas ahí pues como para que puedan aplicar, digamos, a
a los proyectos como tal. Listo, les voy a explicar este proyecto pues que estábamos haciendo de la caricatura y de aplicación de los filtros y todo eso, o sea, esta librería de filtros, lo vamos a ir trabajando entre esta clase, o sea, lo que resta de esta clase y la otra. Pero, entonces les quiero ir adelantando para que vayamos discutiendo eso, y es que para para el trabajo del tercer corte, les venga, les muestro aquí un ejemplo. Para el trabajo del tercer corte, la idea es que entre todos los integrantes del curso hagamos una revista digital. Yo aquí tengo unas versiones, dos versiones de revistas que se han hecho, ¿sí? Pues, por ejemplo, esta fue la del semestre pasado, esta fue bueno, esto fue como el 2017 porque este curso duró como 2 años o 3 años dándole un profe, otro profe diferente. Entonces, pues yo solamente hice estas dos. Entonces, por ejemplo, les muestro la del semestre pasado. Entonces, en esto consiste la revista. Cada uno de ustedes, obviamente nos falta un tema por ver, que es el tema de maquetación o de diagramación. Entonces, cada uno de ustedes va a escoger un tema, pero el tema es libre siempre y cuando tenga que ver con diseño, ya sea con diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, o hablar de un diseñador, o hablar del método de diseño, o sea, de lo que ustedes quieran hablar, pero que sea relacionado a diseño. Entonces cada uno de ustedes va a tener a cargo el diseño de un artículo, es decir, de 2 páginas del artículo. Página número 1 y página número 2. Las 2 páginas siempre van a ser coincidentes. En este caso, como el semestre pasado hubo muy pocos estudiantes, pues digamos, a cada uno les tocó de A4. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, aquí Mariana hizo esta primera y también hizo la segunda. Entonces ya habló de Karim Rashid y Alberto Mantilla. Por acá entonces también Luis hizo esta diagramación y también está acá, ¿ya? Entonces miren, entonces yo les entrego a ustedes el formato de cómo debe quedar y ya cada uno de ustedes se encarga de hacer la distribución de lo que investiguen, ¿sí? En términos de lo que puede ser el artículo de diseño. Entonces, bueno, ahí está la revistica y la pueden revisar ahí en la página web. Bueno, después les explico la implementación de esto. La próxima clase les explico la implementación de los códigos QR. Esto es bastante útil. Entonces, bueno, ahí hay diferentes cosas. Por aquí está la otra revista. Les voy a mostrar que esta es un poquito más grande. Y entonces, miren, por ejemplo, los compañeros hablaban unos, por ejemplo, de reciclaje de plásticos, de procesos de manufactura, y procesos de manufactura también, de impresión 3D, maquinado CNC, embutido. En esa época escogimos la temática relacionada, digamos, a procesos de manufactura de plásticos y de metales y de todo ese tipo de cosas. Entonces, mire que escogieron ahí. Bueno, y otros sí escogieron hablar de algunos productos o de algunas otras cosas, algunos diseñadores o algo así. Entonces, bueno, ahí les dejo para que la revisen. La idea es que cada uno de ustedes va a tener 2 páginas de la revista que son coincidentes. Entonces yo les daré el formato. Veremos la próxima clase un tema teórico que es cómo realizar una página maestra, qué es una página maestra, cuántas columnas se deben colocar. Bueno, como todo ese tema de la distribución, de la maquetación, para que ya ustedes se encarguen de hacer, obviamente, el contenido como tal. Entonces ustedes mismos van a desarrollar la investigación, van a descargar las fotos, le van a hacer el tratamiento con Photoshop, no sé qué, y vamos a armar la revistica
de este semestre. ¿Listo? Entonces, bueno, hay diferentes, se los dejo pues para que ustedes la puedan revisar. Entonces, recuerden que esto está en la página, ¿no? En este enlace que se llama Revista Digital, ahí las pueden ver. Por acá me pregunta Sergio que si hay hasta la próxima clase del trabajo de hoy en clase. Del trabajo de clase, de lo que estamos haciendo en Photoshop, con relación a la caricatura, sí, o sea, la idea es trabajarlo en el resto de esta clase porque pues la clase es hasta las 5, o sea, faltan todavía 40 minutos, o sea, que ustedes puedan trabajar esos 40 minutos en ese proyecto y también trabajar la próxima clase por si tienen dudas o cosas así, pues que lo sigan trabajando porque eso ya hace parte de trabajo en clase, pero del tercer corto. ¿Listo? Entonces, pues todavía lo pueden ir trabajando para que me lo pase. Yo creería que lo recogería por ahí dentro de 20 días más o menos. Por aquí Paula me había escrito que cuando selecciona el piñón no le sale el muestrario de brochas y así le pasa con la opción de degradado. Ah, bueno, eso es porque precisamente Paula lo que les estaba explicando es que en las últimas versiones del Photoshop y cuando son versiones licenciadas, entonces estas librerías no vienen instaladas directamente en el programa, sino lo que uno hace es abrirlas desde el Adobe Cloud. Un momentico, a ver, yo entro acá. Sí, uno instala una aplicación que se llama Adobe Cloud Creative. Es esta de acá. Entonces, cuando uno ingresa allí, pues uno accede, o sea, uno tiene una cuenta de Adobe, uno la puede abrir gratuito, pero esto es un servicio de pago. Entonces, digamos, hay diferentes elementos para las diferentes aplicaciones de Photoshop, de Adobe, como Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom. Bueno, para todas hay diferentes eh, como diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, cuando uno compra la membresía y uno tiene Photoshop licenciado, lo que puede hacer es conectar el Photoshop para descargar eh, todo este montón de opciones que tiene acá. ¿Sí? Entonces él no las trae por defecto, sino que pues es digamos, una manera que tiene la casa de software para que uno, obligarlo, casi que obligarlo a uno a comprar el programa. Pero digamos que hay algunos básicos que ustedes pueden descargar páginas de esas como las que les mostré ahorita, Brushy, ¿sí? O en general, si ustedes buscan en Google, si ustedes colocan acá, por ejemplo, Photoshop Brushes, aquí les van a aparecer un montón. Sí, mire, por ejemplo, 30 en alta resolución, sets para 2020. Entonces, mire, por aquí están para descargar de todos estos. Entonces, sería cuestión de que ustedes, por ejemplo, de fuego, mire, entonces, ingreso acá y ahí me aparece, y por ejemplo, para hacer fuego así como se ve acá, como llamaradas. Entonces, mire todas las que hay. Y entonces al final, pues lo que hacen es que por ahí debe estar el enlace de descarga de esto. Bueno, habría que mirar dónde tiene el enlace de descarga. Y uno descarga el pack y simplemente lo que hace es instalarlo. Sí, lo carga desde aquí, como les decía yo ahorita. Entonces se dan al piñoncito, dicen acá cargar brush y ahí simplemente ya les queda allí. Y pues si quieren guardar lo que les quede en la carpeta del Photoshop directamente, entonces se van a la carpeta donde instalaron el Photoshop y buscan esta presets,
después brushes y lo arrastran hasta ahí. Es bueno arrastrarlo hasta aquí porque si yo cierro Photoshop y vuelvo y lo cargo, él ya automáticamente me hace una precarga de lo que tengo acá. Entonces, cuando yo lo abra y le diga que las quiero agregar, aquí en este listado ya lo coloca. Mire que por ejemplo aquí no está la que yo acabé de descargar, que era Lightning. Sí, mira que está Lightstrix, pero no está la Lightning que fue esta la que yo bajé. Pero si yo cierro el Photoshop y lo vuelvo a abrir, ahí ya automáticamente me hace la precarga y me va a aparecer aquí en este listado. ¿Por qué? Porque ya está dentro de esta carpeta. Sí les recomiendo pues que no se emocionen bajando como tantos recursos de esos, porque entre más recursos y más cosas tenga uno, pues la aplicación se va a demorar mucho más en cargar. Entonces se vuelve pesado a veces la carga. Obviamente esto depende también de la memoria RAM que tenga un computador, etcétera. Pero bueno, ahí les dejo esa recomendación como para que de pronto no la vayan a embarrar descargando un montón de elementos allí. Personalmente lo que hago es que cuando voy a utilizar, o sea, cuando estoy buscando algo en específico, busco el brush y lo instalo. ¿Listo? No es que me ponga a buscar cuáles son los brush más bacanos, pues para tener una galería bien grandota, no. O sea, cuando necesito el tema, porque a veces uno instala cosas ahí, las deja ahí, pasa el tiempo y no sé qué, y nunca las utiliza. Entonces, pues, lo mismo pasa con las fuentes tipográficas, ¿sí? Yo normalmente lo que hago es descargar las que me sirven para proyectos específicos y si las utilizo pues cuando las tenga que necesitar, pero no me pongo a descargar fuentes por descargar únicamente y para tenerlas como recurso. Entonces, bueno, listo muchachos. Entonces, para la próxima clase, ¿qué necesito? Necesito que, bueno, primero le trabajen al tema de la caricatura que estábamos viendo hoy, con ese comando Liquify y con los filtros, los diferentes filtricos que hay allí que hacen que se vea como dibujado. Eso pues para trabajarlo la próxima clase también. Y una cosa que sí necesito para la próxima clase es que ya traigan definido el tema que van a trabajar en la revista, el tema sobre el cual van a escribir. Entonces, como les digo, temas únicamente relacionados al diseño. Y pues por supuesto la idea es que no se repitan los temas. Entonces la próxima clase ya traigan lo definido, traigan 2 o 3 opciones sobre lo que quieren hablar o escribir en el artículo, por si de pronto alguno, digamos, ustedes van a hablar, yo quiero hablar por ejemplo de Philip Stark, que es un diseñador, bueno, un arquitecto y diseñador. Y otra persona por allá también entonces dice, no, es que yo también quería hablar de Philip Stark, entonces para que no se repitan los temas, sino que tengan otros temas adicionales de donde se pueden, que pueden investigar, pues para que no se repitan, porque pues muy harto ver unos 5 artículos de un mismo tema en una revista. Entonces, bueno, la próxima clase entonces también hacemos la asignación de las páginas, ¿sí? De qué números de páginas le toca a cada uno y veremos la parte teórica relacionada al último tema que es la maquetación, ¿bien? Para desarrollar ese tercer trabajo. Entonces, bueno, listo muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Cualquier cosa a través del correo electrónico con mucho gusto. Y bueno, sí, quedamos en contacto entonces dentro de 8 días clases si Dios quiere. Sí, dale Luciana, no hay problema. Bueno, dejemos hasta allí entonces muchachos, nos pillamos. Que tengan feliz resto del día. Gracias, profe, que esté bien. Vale, con gusto. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, mi hermano. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Listo, cuéntame Luciana. Profe, es que yo tengo una dudita. Bueno, yo tengo que